Efesios capítulo 6, versículo 10. Voy a leerlo en beneficio de todos los del 10 al 18, porque es necesario que nos conectemos por aquellos que no pudieron estar o quienes nos acompañan por primera vez, para que se dé cuenta que lo que enseñamos es escritural. Efesios capítulo 6, versículo 10, lo leo en beneficio de todos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, perdón, con que podéis apagar todos los dardos del maligno, todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estuvimos explicando el versículo 10, que no voy a hacer mención. Ustedes, si quieren escuchar los mensajes, puede ir a YouTube, Fabio Castañeda, Pastor Fabio Castañeda. Ahí está el mensaje, porque ya está, ya subimos los mensajes. El versículo 11 también hablamos acerca de él, y nos quedamos en el versículo 12, donde estábamos explicando lo que era el organigrama del enemigo. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estábamos explicando esto, y permítame hacer un pequeño repaso, diciendo: si yo logro entender que las luchas que yo tengo en mi diario vivir no es contra las personas, yo no voy a permitir que mi corazón se dañe, porque no voy a personificar el problema, sino que mi lucha, mis problemas, mis adversidades tienen una razón espiritual. Todo lo que a mí me acontezca, sea en lo natural o en lo espiritual, tiene una razón. Y Dios, a través de la palabra, nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y les mostré un ejemplo bíblico en el libro de Mateo, cuando estuvimos hablando acerca de que Jesús le dice a Pedro: Pedro, llegó el tiempo de que me van a matar, voy a ir a la cruz, voy a morir, mi tiempo ha llegado. Y dice la Biblia que Pedro le dijo al Señor: por favor, considera esa decisión, que eso no te suceda. Y de un momento a otro Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y yo les decía a ustedes, la pregunta es: ¿Pedro era Satanás? No, pero lo que salió por la boca de Pedro sí era de Satanás. ¿Por qué le doy ese ejemplo? Es porque yo puedo convivir con alguien, estar durmiendo con alguien, y a veces por la boca de ese alguien, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi amigo, sea la persona que yo más ame, a veces por la boca de ellos salen palabras como: te odio, te aborrezco, es que yo no debí haberme casado contigo, y es que no veo la hora de divorciarme, y es que y salen palabras que uno dice: pero este es el que me ama, este fue el que juró amor eterno, o este es mi papá. Yo le daba el ejemplo de mi padre. Cuando yo me convertí al evangelio, a mí me sorprendió, me pegó muy fuerte eso, porque era la boca de mi papá que estaba diciendo: prefiero que mates 10 diarios que vete metido con los evangélicos. Traicionaste la creencia, la tradición, la religión. Papá, yo no cambié de religión, yo cambié de vida. El evangelio no es religión, es una relación. Es una relación, porque uno puede también ser evangélico religioso, ser dominguero y vivir como le dé la gana. Pero la vida cristiana es de compromiso, de entrega, de sacrificio. Pero a veces la gente no entiende. A veces la gente como que llega a la iglesia: Señor, ahí fui al culto, ¿estás contento porque fui? Como si nosotros estuviéramos haciendo un favor a Dios. ¿Está contento, Señor?
como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Él. Somos nosotros que estamos siendo privilegiados, que Él nos dé el privilegio de adorarle, de bendecirle, de quien nos enseña la palabra. Pero a veces los seres humanos nos elevamos a esa prepotencia. Ahora, la palabra de Dios, cuando uno entiende esta revelación, entonces uno sabe que a veces salen cosas por la boca de los hijos o del esposo o de la esposa que no es Él. Es la jerarquía satánica, los principados y las potestades que influencian sí a la persona para desmotivarlo a usted. ¿Cuánta gente es esclava de una palabra que alguien le dijo? Es que me dijo algo que me dolió. Usted no sabe, mira, aquí lo tengo, aquí. Esas palabras, hay gente que yo hubiera preferido que me hubiera pegado un golpe o una palmada o me hubiera estrujado, pero que no me hubiese dicho lo que me dijo porque me dolió. Entonces, como le dolió, usted se va con ese dolor y así canta, así adora, así vive, así se enclaustra, así toma pastillas y dices que esto me dolió. Yo no estoy desmeritando el dolor, sí duele. Cosas que pegan duro, que pegan fuerte. Pero entonces, si yo entiendo este principio, no lo personifico, sino que digo es la influencia, porque detrás de esa palabra el propósito es que usted retroceda. El propósito es que usted se desmotive en la iglesia o en el ministerio o en su matrimonio o con sus hijos. Hay gente que escuchó una palabra, porque a veces los hijos van creciendo y, como les explicaba, van hablando durito, y a veces, y más en esta época, a mí no me diga nada, yo ya tengo 18. A mí no me diga nada, yo necesito mi privacidad y yo necesito hacer esto y no se entre en mi cuarto y no me toque las cosas. Entonces, ay, ¿qué hago con este muchacho? No sé, ay Señor, crié hijos, los engrandecí y así me pagan. Eso puede doler, aunque duela, pero no puedes estancarte. Tú tienes que seguir avanzando y entender que la lucha es espiritual, que es lo que está detrás de tu hijo, que es lo que lo está atormentando. Entonces no vas a pelear con tu hijo, sino con lo que está detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? El organigrama que les mostré. Espero que lo hayan encontrado y lo coloquen. ¿Cuál es el organigrama? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Satanás está organizado y se lo mostré bíblicamente. El Señor dijo: Satanás no está dividido. Les mostré el texto de Lucas cuando el Señor dijo: un reino no puede estar dividido, porque si no, no permanecía. Entonces Satanás, como no es omnipresente, no puede estar en todas partes. Su influencia sí, entonces trabaja en este orden. Trabaja con principados, con los ángeles caídos, con los demonios, que dice la Biblia en Apocalipsis que arrastraron la tercera parte, con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo y con huestes espirituales de maldad. Voy a leerlo rápido para entrar al propósito. ¿Qué son los espíritus? Los principados. Los principados son los espíritus netamente territoriales. Hablamos el domingo pasado acerca de esto. Ellos actúan en territorios geográficamente donde controlan los territorios. Son llamados príncipes de las tinieblas. De eso lo hablamos el domingo pasado, entonces no voy a mencionar más nada, le mostré el texto. Las potestades, ¿qué son las potestades? Son los de altos géneros de maldad. Estos cumplen el propósito de Satanás, que dice la Biblia Juan 10:10. Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Lo tremendo de estas potestades es que son persistentes. Su trabajo es continuo en cuanto a que usted haga de su debilidad o de su pecado como una costumbre. O sea, son constantes, están persistiendo, incrementando la maldad de tal manera que la sociedad o el barrio se convierta como un hábito. Por eso es que hay gente que dice, cuando a veces he escuchado gente, que yo en algún momento en mi juventud lo dije, uno para justificar su conducta usa la sociedad o el territorio donde vive. Pero ¿qué es de malo? ¿Se acuerda que les decía el domingo? ¿Qué es de malo? Es que yo no veo. Si aquí en Baytown todo el mundo lo hace, o en Miami todo el mundo lo hace, o en California todo el mundo lo hace.
O sea, como quien dice, si en un territorio se practica una misma maldad y mis hijos o mi familia o mis generaciones va a querer practicar eso, y la única justificación es que aquí todo el mundo lo hace, ¿qué es tan malo? Las leyes aprueban ahora, usted sabe que aprobaron la droga, la marihuana, aprobaron. Entonces la gente, aunque el gobierno lo apruebe, aunque la gente lo diga, entonces piensa que tiene que estar metido en la Biblia porque la sociedad lo aprobó. Entonces la gente se justifica. ¿Qué otra cosa aprobó la sociedad? Escuchaba conferencistas y decir, es que cuando usted va a tener una relación o está buscando una novia o una futura pareja, es que usted tiene que tener primero relaciones sexuales para saber si hay química. ¿Usted ha escuchado eso? Para saber en qué relación se va usted a meter. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia habla que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Pero ¿qué dice la sociedad? No es así. Recuerdo, no sé si lo conté aquí o en otro lugar, cuando mi hija tenía 22 años, ahora tiene, no lo voy a decir. Cuando mi hija tenía 22 años fue una consulta aquí, eso fue creo que fue en Massachusetts. Sí, en Massachusetts. Tenía 22 años y fue una consulta al médico. Y dentro de la consulta el médico le dijo, ¿tiene novio o sí? ¿Cuántas veces usted tiene relaciones sexuales con él? Necesito, no, es que yo no tengo relaciones con mi novio. Y el doctor le dijo, no, tranquila, cálmese. Yo sé que esto puede ser una pregunta que le haga sonrojar, pero es normal, tranquila, tranquila. Dígame cuántas veces. Y mi hija, no, es que yo no tengo relaciones, yo no he tenido relaciones sexuales con mi novio. O sea, yo no tengo. Entonces usted es religiosa. Oh, sí, yo soy hija de pastor, soy cristiana. Entonces por eso. Sin querer decir pues que ningún cristiano no ha caído en eso. No, han habido historias. Pero la pregunta es que la gente, la sociedad lo ve como normal. Lo ve como algo normal. Y cuando estos espíritus hacen de esa normalidad, el peligro es que la iglesia caiga en eso. Entonces Satanás usa estas potestades, y yo les decía, para que ustedes se aferre más a las tradiciones y a las cosas del mundo. Y les daba el ejemplo, ¿se acuerda que hay un espíritu más malo que otro? Y le di el texto bíblico de Mateo 12, que cuando el espíritu sale del hombre, y el hombre dice que la gente que se aleja de la vida cristiana, y después dice que Satanás envía 7 espíritus peores. Si de hecho un espíritu ya es malo, imagínense 7 peores, como quien dice, el malo del remalo del remalo. Entonces note que los gobernadores de las tinieblas incrementan más como en esa posición. Ahí estuvimos hablando acerca de eso un poco. Ahora, hablamos de las huestes espirituales de maldad. Estos son espíritus conocidos como legiones, su ejército de maldad. Les daba el ejemplo en el contexto, una legión en la antigua Roma, estamos hablando de 6,000. Hay legiones de 1,000, hay legiones de 2,000 y hay legiones, eran 6,000 soldados. ¿Se acuerda el ejemplo que le di cuando Jesús reprendió al endemoniado gadareno y le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo, legión me llamo porque somos muchos. Entonces, si va al contexto de que se dijo esa palabra, eran 6,000 espíritus, por así decirlo, sobre una persona que la tenían en los sepulcros, que se golpeaba a sí mismo, que estaba arruinando su vida porque había una influencia satánica y la meta era matarlo. ¿Acaso no es esto lo que hoy estamos viendo hoy en día? Viendo cómo la sociedad a través de estos espíritus están tomando la juventud, están tomando territorios, familias, acabando completamente. Pero ¿qué hace Dios? Dios establece una iglesia que entienda lo que es la guerra espiritual, que entienda que tenemos la autoridad de ir a bendecir este territorio y orar por la familia, aunque todavía no estén sentadas aquí.
Yo los invito a ustedes, cuando entren a Baytown, caminen por las calles de Baytown, bendigan los territorios. Señor, desde aquí bendecimos la familia, oramos por los matrimonios, cubrimos los hijos, declaramos que vendrán a formar parte de la iglesia porque tú nos has establecido. Cuando lo entendemos así, entonces comprendemos que el enemigo va perdiendo autoridad, va perdiendo fuerza. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? El Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Como también trabaja Satanás con vendas mágicas. Se lo muestro bíblicamente. Ezequiel capítulo 13, quiero que abra ahí. Ezequiel capítulo 13, ¿qué son las vendas mágicas? O sea, estamos hablando de una influencia satánica donde el enemigo quiere acabar y cegar la vida de las personas, y yo se lo compruebo bíblicamente. Ezequiel capítulo 13, el versículo 17, voy a leer desde el versículo 17. ¿Cómo una persona puede tener una venda mágica? Cuando recibe una mala enseñanza, cuando recibe una profecía que viene de corazón y no viene directamente de Dios. Y mire lo que dice la Biblia y se lo voy a mostrar. Ezequiel capítulo 13, versículo 17, mire lo que dice. Mire lo que dice. Y tú, hijo de hombre, estoy leyendo Ezequiel 13, 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, y habéis de cazar las almas de mi pueblo para así mantener vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré, mira lo que dice la palabra, y soltaré para que vuelen como las aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Note, la Biblia habla de vendas mágicas y velos mágicos. Pastor, yo no los veo, pero hay gente que no puede saludar, hay gente que no puede servir, hay gente que tiene sus manos vendadas, su corazón vendado, sus ojos vendados. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando ven que su vida está destruida, su hogar está destruido, y tienen una venda que dice: yo no cambio mi religión, en la religión que nací, aunque su familia está destrozada, aunque la tradición le está enseñando cosas que no son bíblicas, pero hay una venda. ¿Por qué? Porque hubo una enseñanza. ¿Se acuerda? Se levantaron falsos profetas en Israel que soñaban y decían: soñé esto, y comenzaban a profetizarle a la gente, y comenzaban a profetizarle mentiras, cosas que Dios no había dicho. Entonces, cuando ellos creían esa profecía, es como si le pusieran una venda mágica. Es como si le vendaran sus manos, le vendaran sus pies. Hay gente vendada. Yo estuve vendado por mucho tiempo, mi hermano estuvo vendado por mucho tiempo en la drogadicción. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué dice el Señor? Son vendas que cazan las almas de los hombres. Usted lo acabó de escuchar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo voy a romper todos esos velos mágicos.
A eso vino la iglesia de Jesucristo a este territorio, a romper las vendas de drogadicción, a romper las vendas de prostitución, a romper las vendas de promiscuidad, de mentira, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, de contienda, de desobediencia de los padres. Hijos que son vendados, que irrespetan a los padres, que no entienden el principio, pero Satanás los está vendando. ¿Qué hace la iglesia? El papá no pelea con el hijo, sino que va en contra de estas potestades y dice: yo te reprendo, es mi hijo, él nació para servirte, yo lo bendigo, yo bendigo mi familia, no importa cómo esté, bendice tu hijo, bendice tus generaciones, porque uno aprende a hablar el lenguaje de Dios. En la iglesia que pastoreaba en Massachusetts, un testimonio impresionante de una mujer. Su esposo llegaba drogado y borracho, era un puertorriqueño, llegaba todo borracho y vendado. Cuando la esposa lo veía, él se sentaba en el sofá, todo borracho, drogado, y la esposa se paraba y decía, mire las palabras que decía: gracias, Señor, porque me diste un esposo fiel a ti, fiel a mí y sin ningún vicio. Y él así. Y ella todos los días, hasta que un día el esposo se cansó. Pero no ves cómo llego, como que fiel a Dios, fiel a ti y sin ningún vicio. No ves que no he podido soltar este vicio. Y ella le contestó: es que yo no te veo como eres, yo te veo como vas a ser. Y este hombre muchas veces predicó, ahora es un pastor, predicó en la iglesia que nosotros pastoreábamos en Massachusetts, un gran amigo de nosotros. Porque la palabra, cuando tú sabes que la lucha es espiritual, entonces tú atacas lo que está atormentando a tu hijo, a tu esposa o lo que haya aquí. Es como venir a recorrer el territorio, la ciudad. Mira cómo está la ciudad. La iglesia no puede llegar y decir: hay tanta droga en Beitá y están robando tanto en Beitá y se está volviendo tan feo Beitá, y usted encerradito en la casa. No más, no. Usted es la iglesia. Tiene poder en su boca. Declare la palabra: bendigo mi ciudad. Y la Biblia dice que tenemos autoridad. ¿Sabe qué dice Lucas 10:19? Os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les hará daño. Tomas la autoridad. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosas mortíferas. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Satanás sabe, cuando nosotros estamos, Satanás sabe que se estableció una iglesia aquí y va a hacer todo lo posible por desmotivarte. Va a hacer todo lo posible para que no seas constante. Va a hacer todo lo posible para que no aprenda lo escritural. Pero cuando tú ya sabes, Dios te revela este mensaje y te dice: cuidado, estas son las armas del enemigo. Entonces si tuviste una semana, un día malo o una situación difícil y el enemigo te susurra: no vas a la iglesia, no vas a la iglesia, no, el evangelio no es para ti, tú eres muy pecador. Entonces el cristiano se queda en la casa: sí, yo soy muy malo, yo he hecho cosas muy malas, que allá vayan los buenos. No, tú reprendes y dices: yo voy a ir, porque la Biblia dice en Hebreos 10:25: no dejo de congregarme. Porque es lo que dice la palabra. Y reprendes a Satanás y tú te vas dando cuenta que vas teniendo esa victoria contra esas potestades, contra las huestes espirituales de maldad, y te quitas esa venda en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda cuando Lázaro resucitó? ¿Por qué resucitó Lázaro vendado? Yo no sé cómo salió, pero salió, porque en ese entonces envolvían a las personas como momias. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Yo no sé si saldría así, no sé, o fue traspuesto, no sé, pero la Biblia dice que salió. Y Jesús le dijo, la pregunta es: ¿por qué Jesús no lo desató? Jesús lo resucitó, Jesús lo sanó,
lo libró del pecado, lo resucita, pero le dijo a la iglesia: desatadlo y dejarlo ir. El trabajo de la iglesia es ese: romper las vendas mágicas de aquellos que están cegados por el enemigo. Y usted y yo orar, clamar al Señor para que Él sea libre y pueda seguir avanzando. ¿Se imagina usted? Los que lloraron por Lázaro, los mismos que lloraron por Lázaro, después lo buscaban para matarlo. ¿Usted sabe qué es eso? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Lázaro está muerto, tiene 4 días, ya se descompuso. Y el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Sí, yo sé que en el día postrero. No, ya Dios da la palabra de resurrección. Ahí fue literal, pero a nivel espiritual se da lo mismo. Estamos muertos en delitos y pecados y Jesús nos resucita. Cuando Jesús resucita a Lázaro, la gente contenta: milagro, Lázaro resucitó. Pero cada que lo veían caminando, así los fariseos y los escribas no creyeran en el evangelio, el caminar de ese que había sido resucitado era un mensaje para ellos: Jesús es real. Jesús y Lázaro. Yo me imagino Lázaro yendo a la tienda de don Pedro: don Pedro, necesito unas pupusas. Doña María, necesito unos taquitos de fajita. Y lo miraba. Este era el que estaba muerto, sin decir una sola palabra. Su resurrección era la evidencia de que el mensaje es real, de que la palabra es real. El cambio en tu vida, la resurrección que Dios hizo en tu vida, es un mensaje para tus vecinos, para tus familiares, para tus amigos. Yo también estaba vendado, yo también estaba muerto y ahora soy libre, aleluya, por el poder de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. ¿Sabe? Porque nosotros, aunque usted no diga nada, y si la gente lo conoció, aunque se burlen, es un mensaje. Cuando Cristo me resucitó a mí y me sacó de la drogadicción, yo les contaba, mi casa cuando vivía en Colombia, en la ciudad de Medellín, había que bajar, era como un sótano donde yo nací, había que bajar como 20 escalas. Y mi tío, supuestamente era muy estudiado, yo venía del ayuno, enamorado del Señor, bien joven, iba bajando las escalas y cuando yo abría la puerta, él estaba en el patio jugando basquetbol. Y cuando me veía bajar, comenzaba él a burlarse de mí. Se ponía soltaba el balón y se ponía las manos aquí. Y yo era bajando las escalas así. Y él parado en el patio. Es que, como a mí me decían, mi apodo era Mao Zedong. Mi nombre es Fabio, pero me decían Mao Zedong por los ojos chinitos. El Mao Zedong, el presidente de la China. Y él paraba las manos así y me veía bajar. Me acuerdo como si fuera ahora una bibliecita chiquitica, más flaquito, con más pelo. Iba bajando yo enamorado de Jesús, venía de ayunar. Y él ponía las manos y decía: ahí viene el hermano Mao, amén. Y me provocaba como, eso puede ser humillante, la gente se puede burlar. Nunca se burló de mí cuando estaba en la droga. Nunca se burló de mí cuando estaba cegado en los vicios, en las calles de la ciudad de Medellín. Nunca se burló de mí. Pero no fue sino convertirme al evangelio para que Satanás lo usara para que se burlara de mí, para herir mis sentimientos sin él saberlo. Satanás lo estaba usando para que golpeara mis emociones y de alguna manera me desmotivara y dijera: estás muy joven para seguir en la vida cristiana, estás demasiado joven, disfruta la vida porque la vida es sino una y tienes que disfrutarla. Oh, no, yo no quiero ese disfrute que tenía antes. Si a esto le llaman locura, si a esto le llaman chiflado, si a esto le llaman lo que quiera decirle fanáticos locos, a mí déjeme en este fanatismo, a mí déjeme en esta locura, a mí déjeme en lo que usted quiera llamar, porque esto ha traído vida a mí, a mi esposa, a mis hijos y a mis generaciones. Yo quiero seguir así.
Hoy yo vine aquí junto con mi esposa y mis 4 hijos a recoger todos los loquitos de Beitao. Así que bienvenidos, loquitos, por estar aquí en esta. Porque esto es hermoso, hermanos. Esto es extraordinario. Ahora, miren lo que dice la Biblia y termino con esto. El versículo 13 dice la Biblia: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia habla de un día malo al cual usted y yo tenemos que resistir. Cuando hablamos del día malo, en nuestro caminar en Cristo, todos en algún momento vamos a tener un día malo, todos. Y ese día malo no se trata simplemente de 24 horas. Puede ser estaciones de la vida, de años o de meses, que los tenemos que enfrentar. Mujeres, hombres, padres que están enfrentando un día malo. ¿Cuánto llevas en tu día malo, oh pastor? Yo tengo una historia de 10 años que sigo luchando, de 7, de 8, de 10. De verdad que me desgasta esta situación que estoy viviendo. O mi salud es un día malo que yo estoy viviendo, y a veces ese día malo me hace pensar que Dios no está conmigo. A veces ese día malo me hace pensar que Dios bendice a otros, pero no me bendice a mí, y pienso que como que la cosa está desbalanceada. No, el día malo, el texto lo dice, van a venir días malos, van a venir momentos difíciles, pero tu mayor propósito es mantenerte firme. Satanás va a usar el día malo para que tú pierdas tu integridad. Va a usar el día malo para que tú te desmotives, como lo que le pasó a Job. Le llegó el día malo. ¿Sabe? Job vivió un día malo. Le matan los 10 hijos, se mueren los 10 hijos, le matan a todos sus sirvientes. Dice la Biblia que era el más rico de los orientales. Perdió todo el ganado. Le vino una lepra desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Él tenía que hacer fogata para rascarse con un tizón, lo dice la Biblia en el libro de Job. Y él se rascaba, y en medio de ese día malo aparece la mujer, aparece la esposa. Esto es lo que va a provocar Satanás cuando estés enfrentando días malos: provocar que tomes decisiones equivocadas en medio de tu dolor. Porque Job tenía un escenario perfecto para decir: pero ¿quién va a seguir en el evangelio? Si perdí mis hijos, perdí mi casa, perdí mi ganado, perdí mi salud. ¿De qué me está hablando usted, pastor? De que siga amando a Dios cuando todo lo perdí. Es que la vida cristiana y el evangelio no es evaluado por lo que tienes. A Dios no se adora por lo que le das, a Dios se adora por lo que Él es. Entonces, independientemente de lo que se mueva, tú tienes que mantenerte firme en lo que dice el texto. Pero si aparece la mujer de Job, y miren lo que le dice. El libro de Job es antes del libro de los Salmos, en la mitad de la Biblia, si quiere buscarlo. Solamente lo voy a leer porque voy a terminar aquí. Aparece Job, escuche esto. A veces los días malos vienen de repente. Vienen de repente. Por eso usted no puede cuestionar, porque a veces los seres humanos somos así. Cuando a alguien le sucede una tragedia, comienza uno: ¿qué haría este que le vino eso? Yo sé que el pecado trae consecuencias y nuestras malas decisiones, pero a veces hay cosas que suceden no porque hayas hecho algo incorrecto. Aquí la Biblia dice que Job, en el capítulo 1, dice que era temeroso de Dios, un hombre perfecto, recto y apartado del mal. Pero sin embargo le vino la tragedia, le vino el día malo. Y en medio de que le vino el día malo, mire lo que dice la Biblia. Cuando Job le vino toda esta tragedia, en medio de eso, versículo 7, Job capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Se acuerda la jerarquía satánica? Salió Satanás e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza.
un hombre rico que todo lo tenía, y de un momento a otro llega el día malo y estaba sentado, enfermo y rascándose, todo lo perdió. Y aparece la mujer y le dice esto. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿todavía estás en el evangelio con lo que te pasa? ¿Todavía sigues leyendo la Biblia y yendo a la iglesia a cantar y a adorar cuando todo lo perdiste? ¿Todavía estás casado, manteniendo el pacto, adorando, sirviendo a Dios, sabiendo todo lo que te ha acontecido? No, es el escenario perfecto, y a lo mejor hasta Dios te entenderá. Es el escenario para maldecir a Dios y decirle: a lo mejor de esta manera me pagas. Llevo tantos años sirviéndote, llevo tanto tiempo haciendo esto, trabajando para tu reino, haciendo las cosas que te agradan, y mira ahora lo que me vino. ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me vino este día malo? ¿Por qué? Entonces Job podía decir: esta esposa tiene razón. Era la esposa. Y usted sabe que las palabras de la esposa tienen influencia sobre nosotros los hombres. Nosotros los hombres tenemos supuestamente fuerza, y la mujer es el sexo débil. Porque yo cuando me enfermo soy una niña linda. Y si mi esposa se enferma, antes coge como más fuerza. Así son las mujeres, más fuertes. La mujer a lo mejor no tiene fuerza, pero tiene influencia sobre los hombres, y hay que saber canalizar eso. Entonces las palabras de su esposa tendrían peso sobre Job. ¿Todavía retienes tu integridad? O sea, todavía estás ahí. Y Job, como sabe que la guerra es espiritual, Job le responde y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: ¿has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, esas palabras que salieron de tu boquita te las puso el enemigo para que yo no siguiera, para que yo no siguiera avanzando. Pero yo he entendido que la guerra es espiritual, y por eso ahora voy a enfrentar el día malo, porque la Biblia me dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Iglesia, vamos a mantenernos firmes en este territorio, en este llamado, en este compromiso que Dios ha hecho. Yo los invito a que se coloquen de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo, por esta palabra que Dios nos ha entregado. Quiero que ores, por favor. No te distraigas. Quiero que, si me vas a dar 2 minutos, quiero que lo aproveches. Y cierra tus ojos, no porque haya un misterio al cerrar tus ojos, es simplemente para que no te distraigas, para que tu mente no divague en otras cosas. No permitas que tu mente se vaya a otras cosas en este momento. Dile: Señor, yo he oído esta palabra, yo he entendido esta palabra. Yo creo firmemente que hay un propósito eterno sobre tu vida, sobre la vida que Dios te ha dado a ti. Ese propósito divino Dios te lo está mostrando a través de su palabra. Y si tú has entendido esta revelación, yo te invito, ahí donde tú estás, aquellas personas que por primera vez nos acompañan y no han hecho una decisión de fe, de decirle: Jesús, he entendido con claridad hoy, quiero que entres a mi